Bienvenidos al repaso de ejercicios de semana 16 del curso de corriente alterna. Para la sesión de hoy vamos a tener dos ejercicios de el tercer parcial de los exámenes del primer y segundo semestre del 2019. Comencemos con la pregunta 3 del tercer parcial del segundo semestre. Esta es, no es una pregunta técnicamente, es un problema en sí, pero es un problema un poco más corto en comparación a los otros. Entonces, como siempre, les digo, analicemos qué tenemos y qué nos preguntan. Siempre pongamos toda la teoría en la mesa, las herramientas que vamos a necesitar para resolver el problema. Nos dicen que consideremos la red lineal mostrada en esta figura, la cual está alimentada por una fuente de tensión VS con una resistencia interna RS de 1 ohm. Nos dicen que la tensión V sub I de T representa una tensión de entrada para la red definida por una serie de Fourier, dada de esta manera: 64 más 11.46 pi por la sumatoria, de toda esta expresión que tenemos acá. Y nos dan también la corriente que entra a la red lineal o bien que da la fuente y que adicionalmente pasa por RS. Eso nos va a servir más adelante en el punto C. Entonces, nos dicen que la corriente está definida por esta serie. Nos piden determinar la potencia absorbida por la red lineal de la figura, considerando hasta el tercer armónico inclusive, y la potencia disipada por la resistencia de la fuente RS mediante el valor eficaz de la señal de corriente, y considerando también, hasta el tercer armónico. Y por último nos piden obtener una aproximación de la fuente VS de T hasta el tercer armónico y simplificando al máximo dicha expresión. Entonces, ¿qué tenemos? No tenemos una expresión para la red, pero tenemos la tensión V sub I y la corriente I de T que nos da la fuente. Que de alguna manera también podemos de esto sacar tal vez cómo puede ser la impedancia para cada armónico, aunque no nos lo están pidiendo exactamente, pero teniendo la corriente que entre a una red y la tensión, podríamos sacar la impedancia de entrada vista en este punto. No nos dan esta fuente, pero tal vez como para discutir un poco cómo vamos a resolver el problema, vean que tenemos la corriente I que sale de la fuente y que pasa por RS. Entonces, teniendo una corriente y una resistencia, podemos saber la tensión en RS, que nos dicen que es 1 ohm. Y teniendo esta tensión por ley de Kirchhoff, vean que podemos sacar Vs de T. Entonces, al menos con eso podemos sacar el último punto. Para el punto B nos piden la potencia disipada de la resistencia de la fuente. Tenemos la corriente y la resistencia. Eso es lo que necesitamos para encontrar la potencia en la resistencia. Y el punto A nos piden la potencia absorbida por la red lineal. No nos están diciendo qué es esto, no sabemos qué es, pero tenemos tensión y corriente. Entonces, con los valores de las amplitudes y los desfases para cada armónico, con eso podemos sacar pues fácilmente cuáles son las potencias para cada armónico. Entonces, comenzando con el punto A, vean que podemos convertir V sub I de T, que está en el tiempo, vean que tiene un valor en CD, 64 voltios CD, más 11.64 por la sumatoria que va de n igual a 1 hasta infinito, de 1 entre n coseno de 120 pi nt, más tangente inversa de 3 pi quintos n. Vean que eso podemos transformarlo a la frecuencia, por medio de su representación fasorial, que recuerden que la diferencia
con Fourier, de lo que conocemos tal vez desde el inicio del curso, es que podemos ver de la misma manera una fuente en el tiempo de tensión o corriente, podemos verla de manera fasorial, pero el fasor va a depender de n, el número del armónico sobre el cual estamos trabajando, debido a que la fuente, bueno, es periódica, pero no exactamente senoidal pura, puede ser cualquier, bueno, en general, y limitado por las condiciones de Dirichlet, puede ser cualquier función periódica práctica, ¿verdad? Entonces, bueno, tal vez en este momento no tenemos cuál es la forma de esta señal, podemos tal vez graficarla, bueno, en MATLAB o no sé, algún otro software y podemos ver, bueno, cuál es la forma. Ahorita en realidad no nos importa cuál es la forma de esta señal, pero vean que podemos convertirla a la frecuencia. Entonces podemos tener fasor V sub I de t, bueno, no, de t no, el fasor V sub I. Y les recuerdo que yo sobreutilizo la notación matemática poniéndole aquí esta raya como si fuera un vector, pero en realidad es por facilidad, para no tener que andar haciendo esta expresión. Entonces, fasor V sub I, podemos expresarlo como una amplitud A sub n en ángulo de zeta sub n. Entonces vean que sencillamente tenemos que extraer, bueno, cuál es la parte de la magnitud. Vean que la magnitud está por acá. Pongámosle acá magnitud. Vean que esto que está acá es la fase. Y esto que está acá es la frecuencia. Nuevamente, para un fasor, dejamos de lado la parte de la frecuencia y solamente nos interesa la amplitud y la fase. Entonces, tenemos que este fasor podemos expresarlo como 11.64 entre n. Aquí me falta 11.64 pi, que vean, muy importante que no dejen botado nada. Y aquí va dividido entre n, y el ángulo de esto es tangente inversa, vean que es positiva, de 3 pi quintos por n. Entonces nos piden hasta el tercer armónico. Aquí, bueno, lo que podemos hacer, y voy a colocar aquí un pantallazo de la solución para no reconstruir esta tabla. Que podemos obtener los valores de amplitud y fase para los tres primeros armónicos y bueno, también para el valor CD, que digamos técnicamente no está incluido como un armónico. Entonces si nos dicen 3, 4, 5 armónicos, vean que excluimos el 0. Entonces vamos de 1 hasta n cantidad de armónicos. Entonces aquí es básicamente resolver con la calculadora. Bueno, aquí no se ve bien en el video, pero es hacer 11.46 pi dividido entre, dividido entre 1, ese es el primero, ¿verdad? Eso nos da 36,0026, 51, etc. Bueno, podemos redondearlo a 36 cerrado. Luego 11.46 pi entre 2, bueno, nos va a dar la mitad de eso, que va a ser 18. Y luego entre 3, bueno, nos va a dar un tercio del valor inicial, 12. Entonces con eso tenemos las magnitudes. Para los ángulos, yo siempre les recomiendo tener la calculadora en grados para más fácil interpretación de los ángulos, para no ver ahí algún número racional raro, sino tener 64, 120 grados, algo más entendible, pero a la hora de evaluar la tangente inversa, si piensan, bueno, yo pensé que si la tengo en grados tengo que poner pi en grados, que en ese caso es 180, pero en ese caso da un valor incorrecto. Entonces, la tangente inversa tienen que evaluarla como tangente inversa de 3 pi entre 5 por n. Entonces, bueno, si lo tienen en grados, les va a dar, bueno, para 3 pi quintos por 1, les va a dar 62.05 grados. Luego, si lo evalúan para n igual 2, bueno, les va a dar 75,14. Y para 3 les va a dar, pues, 79.97 grados. Entonces, vean, importante, bueno, saber utilizar la calculadora y, bueno, oyen, cómo no ingresar valores incorrectos. Entonces, bueno, vean que aquí tabulamos
En general, bueno, recuerden que esta es una suma infinita, entonces técnicamente para encontrar el valor exacto tenemos que utilizar infinito número de armónicos, pero bueno, eso es imposible, ¿verdad? Y verdaderamente no necesitamos tanto, va a llegar un punto donde ya después del armónico 100 o no sé, en realidad tal vez no hay que irse tan lejos, con una cantidad manejable de armónicos ya podemos obtener un valor que va a estar al menos dentro del 10, 5 o 1%, dependiendo de qué tan exactos queremos ser. Pues bueno, tenemos esta tabla, aquí ya tenemos los valores. Vean que para potencia necesitamos valores de tensión y corriente, nada más. Para la corriente, bueno, vamos a hacer exactamente lo mismo. Nos dicen que la corriente tiene la forma I de T igual a la sumatoria de N igual a 1 hasta infinito de 9 entre 5 por N seno de 120 pi por nt, vean que tiene que tener la misma frecuencia, más 90 grados, más tangente inversa de pi n doceavos. A ver si no está... Bueno, a ver cómo nos las... Sí, nos las están dando de esa manera. Ok, vean que eso está, bueno, puesto para que vean que este seno tienen que convertirlo a un coseno. Entonces, bueno, para facilitar la vida, justamente ahí les pusimos este 90 grados para que simplemente lo quiten y expresen esto como coseno. Recuerden que los fasores, la convención es tenerlos en su forma cosenoidal. Entonces tenemos coseno de 120 pi nt más tangente inversa de pi n doceavos. Entonces ahora podemos convertir esto al fasor de corriente I, que va a estar dado por, bueno, la amplitud y la fase, ¿verdad? Vean que la magnitud va a estar dada por esto. Aquí va a estar la frecuencia. Y vean que aquí va a estar la fase. Es importante reconocer los elementos de esta expresión en el tiempo. Y esto nos va a quedar 9 quintos entre n en ángulo de tangente inversa de pi por n doceavos. Nuevamente podemos tabular para el valor de 6, los tres primeros armónicos. Podemos tabular estos resultados. De hecho, bueno, voy a copiar este para acá también, bueno, para tener ambos, uno a la par del otro. Entonces, bueno, esto es V sub I fasor y esto es I fasor. Entonces ahora podemos aplicar, bueno, ¿cómo vamos a encontrar la potencia total? La potencia total es la suma de cada aporte que hace cada armónico diferente de tensión y corriente en las señales. Entonces, la potencia va a estar dada por 64 voltios por 0 amperios. Vean que ese es el valor, la parte de C, más la parte real de la multiplicación de 1/2 que multiplica a 36 en ángulo de 62.05 grados, que multiplica el conjugado de 1.8 en ángulo de 14.67. Y vean que esta expresión de potencia la conocemos desde el inicio del curso, que es la parte real de 1/2 fasor de tensión por fasor de corriente conjugado. Aunque bueno, también podemos sacar este 1/2. Es lo mismo. Y vean que esta expresión no es nueva. Aquí la voy a poner arriba como para decir que a partir de acá es de donde comenzamos. Recuerden siempre poner en la mesa
la teoría, las fórmulas que necesitan y nada más. No pongan más de lo que necesitan porque se van a, no sé, les va a estorbar, los va a confundir. Entonces, siempre váyanse a buscar, ok, me sale este problema, necesito resolverlo con esta herramienta, la tengo en la mesa y esto es lo que voy a resolver. No pongan más de lo necesario. Y bueno, aquí es simplemente repetir para los otros armónicos. Entonces vamos a tener un medio que multiplica a 18 en ángulo de 75.14, que multiplica al fasor de corriente conjugado, en este caso es 0.9 en ángulo de 27.64 grados conjugado, y luego 0.6 en ángulo de 38.15 para la corriente, 12 en ángulo de 79.97 para la tensión. Entonces tenemos un medio que multiplica 12 en ángulo de 79.97 por el conjugado de 0.6 en ángulo de 38.15 grados conjugado. Que bueno, si realizan estos cálculos, les va a quedar que la potencia va a estar dada por 0 más 21.94 más 5.47 más 2.68. Entonces aquí vean que podemos nuevamente y de manera conceptual asociar cada valor de potencia con un armónico, que para n igual 0, n igual a 1, n igual a 2 y n igual a 3. Y adicionalmente podemos ver que esto es DC y esto que está por acá es AC, o sea, como quieran ponerlo, lo mismo. Entonces, nuevamente, vean que de manera conceptual una fuente o una señal periódica vamos a poder representarla por su serie de Fourier como una suma infinita de senos y o cosenos o exponenciales complejos a diferentes armónicos, donde cada armónico va a aportar, bueno, una parte de la tensión o la corriente y ambas combinadas nos van a aportar potencia. Entonces podemos ver que cada armónico aporta una parte de la potencia total. Aquí podemos seguir sumando en realidad, como les digo, pero vean que esto va descendiendo o disminuyendo de valor. Entonces, bueno, tal vez el siguiente armónico habría que ver cuánto nos da o cuánta varianza nos va a dar. Como les digo, dependiendo de la aplicación, con unos cuantos armónicos o también, bueno, dependiendo de qué tan rápido converge la serie, pues de ahí va a salir la necesidad de cuántos armónicos. Entonces, bueno, siempre vamos a mantenerlo a un número claramente finito y manejable en lo práctico. Entonces ya con eso podemos sacar cuánto es la potencia total. Aproximadamente, de hecho, pongámosle aquí tal vez. Pongámoslo aproximado porque no es un valor cerrado y exacto. Que la potencia anda por ahí de 30.1 watts. Nuevamente podemos pensar que la potencia no va a variar ya mucho después de eso, o sea, no va a irse el doble, nos puede ayudar, ok, bueno, tenemos que dimensionar la resistencia, bueno, o algo así, queremos dimensionarlo, ok, para que sea 30 watts y no 60. Ven que en general si queremos tener componentes que aguanten más potencia, pues van a ser más caros, ¿verdad? Entonces también va por una parte de diseño y la parte, bueno, monetaria también. Entonces ya tenemos la potencia. ¿Alguna pregunta? Ok, muy bien. Espero que se esté entendiendo bien. Ahora nos piden determinar la potencia disipada por la resistencia de la fuente mediante el valor eficaz de la señal de corriente. Que por ahí tenemos otra fórmula que nos dice que la corriente IRMS dada por por la serie de Fourier va a estar dado por la raíz cuadrada de a sub 0 cuadrado más a sub 1 medios cuadrado más a sub 2 medios
al cuadrado más A sub 3 medios al cuadrado, y bueno, así sucesivamente hasta infinito. Pero bueno, nuevamente estamos tomando solamente 3 armónicos, entonces bueno, tal vez para facilitar un poco el acarreo, bueno, no andar acarreando cosas innecesarias, vean que convertimos todo este símbolo grandísimo, lo convertimos en un cuadrado pasándolo al otro lado, tal vez más fácil. Y bueno, nos queda A sub 0 cuadrado más, bueno, A sub 1 medios cuadrado más A sub 2 medios cuadrado más A sub 3 medios cuadrado. Y ya tenemos, bueno, adicionalmente, vemos que el A sub 0 para la corriente es 0. Vean que la corriente no tiene valor CD. Incluso eso creo que nos podría dar un indicativo de cómo es la impedancia o qué está aquí adentro. Tal vez nos pueda dar una pista. Pero bueno, no es lo que nos preguntan, pero vean que podemos concluirlo de igual manera. Entonces, a ver, ¿qué más? Bueno, IRMS cuadrado, podemos sacarlo, bueno, ahora como las magnitudes de los valores de corriente, o de los armónicos. Y creo que, bueno, aquí al inicio no nos indican si esto está en valores, a ver, ¿en qué está? No nos dice si es RMS o pico, pero en general, bueno, cuando trabajamos con sistemas de potencia, y a menos de que se nos indique lo contrario, podemos partir del hecho, tal vez aquí pudimos haber especificado esto, que eso está en valores RMS. Porque de lo contrario, si esto fuera una amplitud, pues tendríamos que convertirlo a su valor RMS, ¿verdad? Entonces aquí estamos usando directamente ya un valor RMS. Pero es lo que debemos tomar como lo normal, a menos de que se indique lo contrario. Entonces, bueno, nos va a quedar que, bueno, si al final, a ver, ¿cómo sería? Bueno, resolvámoslo. Si aquí lo que hicieron fue sacar a factor común el 2 y lo pasaron a multiplicar acá, pero bueno. Aquí tenemos que esto es igual a 1.8 al cuadrado más 0.9 al cuadrado más 0.6 al cuadrado. Esto nos da 4.41. Ah, no, me faltó dividir entre 2 cada uno. Entonces tenemos que I cuadrado RMS es igual a 2.205, con lo que nos da que la corriente IRMS, que da la fuente para 3 armónicos, le sacamos la raíz a esto, y esto nos da 1.48 amperios RMS. Entonces, para expandir conceptualmente, vean que esta fuente periódica que podemos separar en sus componentes armónicos, vean que todos contribuyen a una corriente eficaz total, que en este caso va a ser 1.48 amperios RMS. Y eso es lo que podemos utilizar para saber, bueno, cuál es la potencia en la resistencia interna de la fuente. Potencia es igual a IRMS al cuadrado. Nos habían dicho que esto era 1 ohm. Y bueno, 1.48 al cuadrado es 2.205. Entonces con esto vemos que esta resistencia interna de la fuente absorbe 2.205 watts. Y vean que no es lo mismo decir que es la fuente la potencia que entrega la fuente. O sea, la fuente va a entregar, bueno, un número mayor de potencia, pero al tener una resistencia finita, parte de esa potencia, una leve porción, se va a quedar dentro de la fuente. O sea, no va a ser transmitida justamente por efectos no ideales de que la fuente tiene
una impedancia, bueno, una resistencia de 1 ohm en vez de ser ideal que es 0. Pues con esto nos da que la potencia es 2.205 watts. ¿Alguna pregunta? Ok, ahora para terminar este problema, nos piden obtener una aproximación de la fuente Vs de T. Entonces, aplicando leyes de Kirchhoff de tensión, decimos que la tensión en la fuente va a ser igual a la tensión en la resistencia más la tensión de entrada a la red. Y la tensión en la resistencia podemos expresarla como 1 por I de T, que ya la conocemos. O sea, en realidad nos dan la tensión de entrada y la corriente. Entonces, bueno, vean que básicamente la expresión para la tensión de la fuente es la corriente sumada a la tensión. Pero bueno, aquí no estoy sumando papas y chayotes. Vean que, bueno, aquí está multiplicado por 1. Entonces, esa expresión de corriente está con unidades de voltios, ¿verdad? O sea, no estoy sumando amperios y voltios. Solamente que al multiplicarlo por 1 ohm, bueno, queda la misma expresión. Entonces vean que fácilmente podemos poner que Vs de T es sencillamente, podemos sumar los componentes que ya tenemos. 1.8, bueno, podemos ponerlo como coseno de 120 pi t más 14.67 grados más 36 coseno de 120 pi t más para hacer campo más 62.05 más 0.9 coseno de 240 pi t más 27.64 más 18 coseno de 240 pi t más 75.14 más 0.6 coseno de 360 pi t más 38.15 grados, son 15. Sí. Más 12 coseno de 360 pi t más 79.97 grados. Y a ver qué nos están preguntando exactamente. Una aproximación de la fuente Vs de T. Vean que nos están pidiendo esto en el tiempo. Entonces vean que nuevamente, bueno, esto hace alusión al valor CD de la fuente de tensión. Y aquí estamos, bueno, repitiendo los valores de la corriente, pero están en unidades de voltios al ser multiplicadas por 1 ohm. Entonces vean que este 1.8 venía de la corriente, pero nuevamente están en unidades de voltios. Y lo que estamos sumando aquí o los estamos agrupando por cosenos de la misma frecuencia, que justamente esto va a equivaler a un Vs sub 1, por decirlo así. Este va a equivaler a un Vs sub 2, digamos, dado por el armónico 2, y este va a equivaler a un Vs sub 3 dado por el armónico 3. Entonces ahora básicamente tenemos que agrupar, bueno, o bien sumar los cosenos de las mismas frecuencias. Para omega igual a 120 pi, tenemos que Vs, y pongámosle sub 1, es igual a 1.8 en ángulo de 14.67 más 36.62 en ángulo de, no, 36 en ángulo de 62.05 grados
Esto nos da igual a 37.24 en ángulo de 60.01. Pongámosle voltios. Para omega igual a 240 pi, tenemos Vs sub 2, o sea, la tensión en la fuente dada por el segundo armónico, que va a estar dado por 0.9 en ángulo de 27.64 más 18 en ángulo de 75.14 grados. Eso es igual a 18.62 en ángulo de 73,1 grados voltios. Y para omega igual a 360 pi, que es la tensión en la fuente dado por el tercer armónico, vamos a tener 0.6 en ángulo de 38.15 grados más 12 en ángulo de 79.97 grados. Y esto nos da 12.45 en ángulo de 78.13 grados voltios. Entonces vean que básicamente, y bueno, para omega igual a 0, tenemos 64. Entonces ahora ya simplemente podemos convertir cada uno de estos fasores, que ya, bueno, está a una frecuencia de cada armónico. Simplemente las convertimos de vuelta al tiempo y ya con eso tenemos Vs de t, pongámosle aquí, bueno, aproximado, es igual a 64 más 37,24 coseno de 120 pi por t más 60 grados más 18.62 coseno de 240 pi por t más 73.1 grados más 12.45 coseno de 360 pi por t más 78.13 grados, y todo esto en voltios, pongámosle voltios RMS para ser más claros. Entonces ya con esto nos queda una aproximación de la fuente de tensión de entrada. Y nuevamente vean que aquí podríamos seguir. En general, más un A sub n coseno de 120 pi por nt más zeta sub n. En general. Sigamos con el problema 2 del tercer parcial del primer semestre. Ese se parece un poco al que vimos el miércoles, pero bueno, igual para ejercitar un poquito más. Que nos dicen, consideremos este circuito RLC y una señal de tensión Vs dado por esta señal diente de sierra. Nos piden la serie trigonométrica de Fourier para la fuente de tensión Vs, identificando los coeficientes A sub 0, A sub n y B sub n. La corriente I0, bueno, en realidad es IO, no es I0, es I sub O del circuito, que es básicamente la corriente de la malla, representada como una serie de Fourier de amplitud y fase. Las gráficas del espectro de amplitud y fase para I sub O, incluyendo hasta el cuarto armónico, bueno, para eso nos piden 4. El valor eficaz o RMS de la corriente I sub O del circuito hasta el cuarto armónico y la potencia promedio consumida por la resistencia. Okay, entonces, bueno, creo que lo que ya hemos visto, para que vean, bueno, que Fourier no es el gran misterio, creo que está limitado a unas cuantas cosas. Entonces, siempre que, bueno, comencemos con una señal periódica, hay que primeramente, y la vez pasada se me fue a hacerlo, lo hice hasta el final, lo primero es identificar la frecuencia fundamental y el periodo. Entonces vemos que aquí
esta señal se repite cada 1 segundo. Vemos aquí la escala. Entonces decimos que t es igual a 1 segundo y omega sub 0 es igual a 2pi entre t mayúscula, que es 2pi. Omega 0 es 2pi radianes por segundo. Adicionalmente hay que definir qué es la función Vs de t. Va a estar definida como menos 10t más 10 para el intervalo que va de 0 a 1. Vean que si queremos definir para el intervalo de menos 1 a 1, esta señal es diferente. En realidad sería solamente menos 10t, porque vean que pasa por el origen. O bien, lo voy a poner acá, Vs de t es igual a menos 10t para el intervalo que va de menos 1 a 0. Entonces, no importa cuál de los dos usen, pueden usar cualquiera de los dos. La cuestión es que hagan un match de la función con el intervalo en el cual la están definiendo. Porque menos 10t más 10 definido de menos 1 a 0, vean que es esta porción que está por acá. Entonces ahí les va a dar completamente diferente. Eso es un error que he notado mucho, incluso a nivel de señales y sistemas, para que lo tomen en cuenta. No importa dónde hagan la integración, pero que coincida la expresión de la señal con el intervalo donde la están definiendo. Entonces, lo primero es, bueno, pongamos en la mesa la herramienta que necesitamos utilizar. F de t es igual a sub 0 más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de los coeficientes a sub n, que multiplica a coseno de 2pi. Bueno, en este caso es omega 0 nt, pero bueno, pongámosle de una vez el valor 2pi nt, más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de los b sub n, que multiplica a seno de 2pi nt. Que recuerden que esta parte, en general, para hacer la acotación conceptual, esta parte hace alusión a la parte par de la señal. Los a sub n y los b sub n hacen alusión a la parte impar de la señal. Entonces, en general, una señal puede, yo lo veo como que los coeficientes, no sé, como que se mueven o pueden hacerse cero dependiendo de el desplazamiento que tenga la señal. Vean que esta señal, bueno, tal vez no es muy claro en este punto, pero si le quitamos el offset, vean que esta señal va a tener una simetría impar. Quitándole el offset tiene una simetría impar. Y ponerle un offset a la señal es simplemente cambiar el coeficiente a sub 0. Vean que podemos hacer esto positivo o podemos hacerlo negativo, que no afectan absolutamente a los a sub n o a los b sub n. Lo que va a cambiar los coeficientes es el desplazamiento de la señal. Vean que así como está con simetría impar, esto inmediatamente nos indica que los coeficientes a sub n son 0 por simetría. Igual pueden hacer todo el cálculo, pero al final les va a dar 0 y va a ser tiempo perdido. Pueden adelantarse a esta conclusión teniendo este conocimiento de las simetrías. Pero vean, nuevamente si tomamos esta señal, lo que voy a hacer es desplazar más bien voy a desplazar el eje y no la señal, ¿verdad? Vean que si la señal la tenemos así, ahora ya la señal no es ni par ni impar, va a ser ambas o una mezcla de ambas. En general, recuerden que cualquier señal podemos expresarla como una combinación de una parte par y una parte impar. Y la parte par va a tener coeficientes a sub n y la parte impar va a tener coeficientes b sub n. Entonces, estos van a desaparecer o aparecer dependiendo de cómo esté la señal ubicada en el tiempo. Más o menos así es como quiero que lo vean. Entonces, podemos adelantarnos que los a sub n van a ser 0.
Y en general, vean que esto va a tener un valor CD positivo o negativo. ¿Quién me dice? Vean que a pura vista pueden ver si el coeficiente A sub 0 les da positivo o negativo. ¿Cómo va a dar? ¿Cómo lo anticipan? A ver, Álvaro. No. Vean que por donde mayoritariamente está, o sea, esta señal está completamente del lado positivo. Entonces vean que esto va a tener un offset positivo. Bueno, un valor de C positivo. Si esta señal estuviera por debajo del eje Y, del eje X, tendría un offset negativo. Y si estuviera ahí como en medio de ambas, bueno, habría que calcularlo. No podemos estar como muy seguros a simple vista. Pero vean que a pura vista podemos anticipar si el offset es positivo o es negativo. Entonces, el A sub 0 va a estar dado por 1 entre t, por la integral que va sobre un periodo de la función, que es básicamente el valor promedio, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos 1 entre 1 por la integral que va de 0 a 1 de menos 10t más 10 de t. Que si resuelven esta integral, bueno, les va a dar que es 5. Aquí voy a ir un poco más rápido para no durar tanto, que nos dé tiempo. Entonces, el A sub 0 es 5 voltios de esta señal. Vean que también podrían sacarlo por geometría. Vean que si completan el cuadrado que forma este triángulo, o bien el rectángulo, no un cuadrado, es que aquí no está a escala. Vean que eso tiene base 1 y altura 10. Entonces el área de este cuadrado, de este rectángulo, es 10. Entonces si lo partimos por 2, por la diagonal, nos va a dar 5. Entonces vean que dependiendo de la forma, también pueden sacarlo de manera geométrica, que al final es otra interpretación de la integral, el área bajo la curva. Entonces si esa curva es una geometría sencilla que pueden obtener a través de alguna fórmula, pues no importa, se puede. Los b sub n van a estar dados por 2 entre t por la integral que va de 0 a un periodo, bueno, de 0 a t, de f de t, que multiplica a seno de omega 0 nt, que en este caso es 2pi t de t. Que esto va a ser igual a 2 entre 1 por la integral que va de 0 a 1 de menos 10t más 10 seno de 2pi t de t. Que entonces vean que aquí, bueno, va a salir un 10 a factor común que se multiplica por 2, que es 20, que pueden dividir, bueno, que pueden pasar a dividir al b sub n. B sub n entre 20 es igual a la integral, bueno, a la integral que va de 0 a 1, negativa de t seno de 2pi por t de t, más la integral que sería de 0 a 1 de seno de 2pi t. Que cuando hagan varios ejercicios y más cuando son, bueno, funciones lineales, van a ver ciertas cosas que se repiten. Bueno, vean que esta integral la pueden sacar por partes, donde seno es la derivada. O bien pueden sacarlo por tabla. Aquí no voy a detenerme mucho. O sea, les dejo a ustedes de tarea, bueno, que revisen esto. Vean que es importante, bueno, que sepan hacerlo a mano y que, bueno, también que sean prácticos y que sepan cómo resolverlo por, por, por una tabla de integrales o no sé, por algún sistema computacional. Vean que es importante saber hacer todos. O sea, no podemos solamente depender de la tecnología, tenemos que saber utilizar papel y lápiz para hacer desarrollos matemáticos. Entonces, el resultado de esto nos va a dar que los b sub n es igual a 10 entre pi por n.
Y con esto nos da que Vs de t ya podemos dar la forma completa que va a tener la parte, bueno, CD, que son 5 voltios, más la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito de los b sub n, que en este caso nos dieron 10 entre pi por n, que multiplica a seno de omega 0, que es 2pi por n t. Con esto ya tenemos la serie de Fourier de esta señal diente de sierra, que bueno, vean que tiene la pendiente negativa. En el Alexander, o bien en los libros hay tablas de series de Fourier para las señales más elementales, un diente de sierra, una triangular, la cuadrada, por ahí, bueno, no sé qué otra habrá, pero bueno, se parece, solamente que la que hay en el Alexander al menos tiene una pendiente, bueno, el video se ve al revés, se ve una pendiente positiva. Entonces, bueno, si lo comparan, la diferencia va a ser como aquí, por ahí un menos, pero bueno, les va a dar parecido. Ahora para el punto 2 nos piden la corriente I sub O del circuito representado como una serie de Fourier. Entonces aquí es donde tenemos que hacer, bueno, pasamos al campo de análisis de circuitos en serie de Fourier, que es básicamente tomar un fasor dependiente de n. Esa es la gran diferencia en Fourier. Y vean que es mínima, solamente tomar fasores con respecto a n. Que tenemos que los a sub n, o bien v sub s, o en este caso esa tensión, podemos tomarla como la suma de los coeficientes, bueno, los a sub n menos j b sub n, solamente que los a sub n son 0. Entonces esto nos da 10 entre pi por n en ángulo de menos j es menos pi medios. Entonces vean que, bueno, podemos, esto comparativamente es una amplitud con un ángulo zeta sub n. Y esto es el fasor de tensión. Vean que depende de n. Entonces v sub s es 10 entre pi por n en ángulo de menos pi medios. Este es nuestro fasor de tensión. Nuevamente, para que quede bien claro, al inicio del curso tratamos con una sola frecuencia. Ahora estamos tratando con una extensa cantidad de frecuencias que van a ser múltiplos, van a estar dados por los armónicos, y la gran diferencia es n, o sea que el fasor de tensión para cada armónico distinto nos va a estar dado por darle un valor a n. Esa es la gran diferencia. Fuera de eso es exactamente lo mismo. Y que las impedancias también vamos a tener que tratarlas dependientes de n. Entonces vean que podemos convertir el circuito a la frecuencia. Esto era 5 ohms, creo que esto era un faradio. Y esto era 100 milifaradios, no. Óigame a mí poniéndole faradios a un inductor. Un Henry, creo que era así. Sí, está bien. Y si convertimos esto a la frecuencia, vean que vamos a tener aquí V sub S, aquí vamos a tener 5 ohms, un Henry se convierte a J 2pi por N, y el capacitor se convierte a 1 entre J por 100 milis, 2pi por N. Entonces esto se va a convertir a menos J 5 entre pi por N. Y ahora es básicamente, bueno, tratar cada impedancia de la misma manera, pero ahora vean que es dependiente de n. Entonces, I sub 0 fasor va a estar dado, bueno, por simplemente la tensión de la fuente dividido entre la suma de las impedancias de la malla. Que en este caso va a ser 5 pi n
5 más J 2pi por n más 5 entre J pi n. Que agrupamos parte real y parte imaginaria. Aquí tenemos 2pi n menos 5pi n. Y arriba tenemos 10 en ángulo de menos pi medios. Que bueno, si aquí hacen un paso más, les va a dar que I sub 0 fasor es 5pi n más j 2pi cuadrado n cuadrado menos 5 y arriba 10 en ángulo de menos pi medios. En realidad aquí esto no era 10, esto es 10 entre pi n o npi. Solamente que justamente este npi, bueno, se pasa a multiplicar acá. Y nos queda que la corriente va a tener esta forma dependiente de n. Quiero hacer mucho hincapié en eso, que esto va a hacer lo mismo, pero en términos de n. Ok, nos están pidiendo, bueno, la corriente, a ver. ¿Cómo es este circuito en CD? Que nuevamente vean que esta fuente va a aportar un valor CD de tensión. El capacitor se va a cargar y se va a abrir. Entonces, la corriente en DC, vean que va a ser 0. O sea, esto podemos verlo así como de manera muy por encima, sin hacer mucho cálculo, que la corriente en el circuito va a ser 0 porque tiene un capacitor y es una sola malla. Entonces, para n igual a 0, I sub O, nuevamente, vean que esto es una O y no un 0, es igual a 0 amperios DC. Y bueno, vean que esto es un polinomio de números complejos. Queremos llegar a una sola expresión, entonces va a haber que, bueno, sacarle la magnitud y el ángulo a ese número. Entonces vean que esto es, bueno, 10 en ángulo de menos pi medios, que multiplica abajo vamos a tener la raíz de la suma de los cuadrados. Vamos a tener 25 pi cuadrado n cuadrado más 2pi cuadrado n cuadrado menos 5 al cuadrado. Y este está en ángulo de menos tangente inversa de la parte, bueno, imaginaria entre la parte real. Entonces nos queda 2pi cuadrado n cuadrado menos 5 arriba entre la parte real que es 5pi n. Que aquí pueden desarrollar este polinomio cuadrado que está acá y pueden simplificar y les va a quedar que el fasor de I sub O va a estar dado por, abajo vamos a tener raíz de 5pi cuadrado n cuadrado más 25 más 4n a la 4 pi a la 4 arriba tenemos 10 y esto va a estar en ángulo de menos pi medios menos tangente inversa
de, bueno, aquí no se simplifica nada, tenemos 2pi cuadrado n cuadrado menos 5 entre 5πn, que ese es el fasor. Ya tenemos magnitud y tenemos ángulo, y esto ahora podemos ya convertirlo al tiempo como una serie. Y sub O de t va a estar dado por la sumatoria de n igual a 1 hasta infinito. Vean que este término depende de n, entonces tenemos que ponerlo dentro de la sumatoria, que multiplica a coseno de 2pi, que es omega 0, por n por t, más el ángulo. En este caso es menos pi medios, menos tangente inversa, de esta expresión 2pi cuadrado n cuadrado menos 5 entre 5πn. Y con esto encontramos la serie de la corriente de la malla como serie de Fourier. Que ahora, bueno, nos piden, a ver, ¿qué nos piden? Bueno, ya sacamos esto. Nos piden las gráficas del espectro, amplitud y fase. Nos piden ambas para esta corriente hasta el cuarto armónico, valor eficaz y la potencia promedio en la resistencia. Entonces, bueno, aquí les voy a decir qué es lo que hay que hacer, básicamente. Nuevamente aquí pueden tabular, o sea, darle valores a n para los armónicos que nos pidan. Entonces vamos a tener esta tabla donde vamos a tener los valores de magnitud y los valores de fase. Bueno, aquí están en radianes y en grados. Y nos piden graficar el espectro de ambas, que simplemente, bueno, para los diferentes n's, graficar. Este es el espectro de magnitud y el espectro de fase va a estar dado por este gráfico. Entonces vean que es básicamente darle valores a n hasta la cantidad de armónicos que nos pidan. Y bueno, vean que de aquí vamos a sacar, bueno, esto que está acá es magnitud a sub n. Y esto que está por acá, vean que es la fase phi sub n. Entonces, estas gráficas de los espectros de magnitud y fase nos dicen cuánta magnitud y cuánta fase aporta cada armónico distinto. Entonces, bueno, vemos siempre, bueno, esto siempre va a ser una función decreciente. Vean que conforme aumenta n, bueno, ya más adelante, bueno, el aporte de cada armónico va a ser cada vez menor. Al menos en magnitud, en fase no necesariamente. La fase no necesariamente va a converger a cero. Y bueno, ya un cálculo que habíamos hecho anteriormente, nos piden la corriente RMS, a ver. El valor eficaz RMS de la corriente I sub O hasta la cuarta frecuencia, hasta el cuarto armónico. Bueno, ya esta ecuación ya la hemos visto varias veces. I sub O, RMS o eficaz al cuadrado, va a estar dada por el coeficiente, bueno, A sub 0 al cuadrado de la corriente más un medio que multiplica a la suma de los armónicos, bueno, que estamos considerando, que en este caso es hasta el cuarto, a diferencia del problema anterior. Pero bueno, en general no les vamos a pedir más allá de 5, o ya con 5 ya tenemos un valor aproximado cercano. Recuerden que el coeficiente A sub 0 de la corriente es 0 por la naturaleza del circuito. Tiene un capacitor, entonces el capacitor se va a cargar, se va a abrir y la corriente va a ser 0. Entonces vamos a tener por acá un medio que multiplica a
a ver, ¿cuánto es? 464.2 mili al cuadrado más 55.9 mili al cuadrado más 3.15 mili al cuadrado. Vean cómo va descendiendo el orden de magnitud. Ya posiblemente el que sigue va a ser 0, bueno, va a estar en el orden de los cientos de micros. Entonces vean que ya cada vez va a ir aportando menos. Entonces nos va a quedar que la corriente sub O RMS es igual a la raíz de 0,1175. Y esto nos da que la corriente sub O RMS es igual a 343 miliamperios RMS. Y bueno, aquí cambié de mayúscula a minúscula a RMS, pero en realidad no hay diferencia. Pueden usar cualquiera de las dos. Es lo mismo. Vean que ya tenemos la corriente RMS dada por la fuente. En general, bueno, para los armónicos distintos de 0. Y nos piden ahora la potencia promedio en la resistencia de 5 ohms. Entonces ya tenemos la corriente eficaz. Bueno, y en realidad esta corriente es ahí aproximada. Ahorita se me fue cuál es la diferencia entre estos tres símbolos. Voy a investigarla para refrescarme. Pero usemos esto. Y nos piden la potencia, que es básicamente la corriente al cuadrado por la resistencia, que esto es igual a 343 miliamperios al cuadrado por 5. Con eso nos da que la potencia promedio que absorbe la resistencia son 588 miliwatts. Y con eso terminamos el problema. Entonces, tal vez para cerrar conceptualmente, vean que podemos tener un circuito con una fuente periódica, que ya no va a ser tan sencillo como una fuente senoidal, sino que va a ser una combinación de diferentes senoidales a diferentes frecuencias, donde las amplitudes y fases dependen de n, del número del armónico. Entonces, de esta manera podemos conformar técnicamente y limitado a las condiciones de Dirichlet o cualquier señal periódica. Entonces podemos a través de la serie de Fourier o podemos ver una señal gráficamente que sea periódica, y a través de la definición de la serie de Fourier podemos extraer la expresión de su serie, que nos va a dar la magnitud y la fase dependiente de los armónicos, y podemos aplicar esa señal a cualquier circuito donde las impedancias, capacitiva o inductiva, van a depender de n, ahora no van a ser un valor fijo. Entonces lo único que cambia es que ahora todo esto va a ser una función de n. Los fasores y el tiempo van a depender de n. El resto del análisis es completamente idéntico.